Hoy en día el tráfico de datos es cada vez mayor gracias al Internet y a las nuevas tecnologías. Frente a esta situación, los más perjudicados somos los ciudadanos, pues es nuestra privacidad la que está en juego. Hoy en el programa conversaremos sobre la protección de datos. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Estamos en la era de la información, donde el intercambio y la acumulación de datos es cada vez más grande y por ende más peligrosa. Empresas privadas diseñan perfiles sobre las preferencias y demás características de sus clientes para distribuirlos sin que ellos lo sepan. La protección de datos es un derecho fundamental. El artículo 2, inciso 6 de nuestra Constitución Política manifiesta que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar, mientras que el inciso 10 agrega que todos tenemos derecho al secreto y a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones y documentos privados. A ello se suma el derecho a la autodeterminación informativa, que permite a las personas acceder, actualizar, incluir, rectificar y suprimir la información que sobre ellas existe en bancos de datos. En él se incluye el derecho al olvido, que significa que cierta información debe cancelarse después de un tiempo razonable. La finalidad de este derecho es proteger la intimidad de la persona durante el uso y la manipulación de sus datos. La autodeterminación informativa está estipulada en la Ley de Protección de Datos Personales, publicada el 3 de julio de 2011, y que manifiesta que nuestros datos deben ser recopilados para una finalidad determinada y explícita. Un aspecto importante es que tanto el dueño de la información como quien la solicita son responsables por su seguridad. Con esta ley, cada vez que firmemos un contrato con una empresa de telecomunicaciones o un banco, estas entidades deberán decirnos qué uso le darán a nuestros datos personales. Si más adelante queremos acceder a ellos, la empresa se encontrará obligada a facilitarnos la información. Asimismo, si los datos tienen algún error, la institución se verá obligada a rectificarlos. La norma, además, ordena la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia, quien se encargará de hacer que la Ley 29733 se cumpla. Esta ley es un primer paso para que nuestra intimidad, manifestada en los datos personales, sea considerada como un derecho y no como una simple mercancía. Y también es un gran paso hacia la protección integral del ser humano en estos tiempos en los que los conceptos de intimidad e intercambio han variado más de lo que hubiéramos podido imaginar. Bien amigos, como vieron en nuestro informe, la protección de datos es de suma importancia para evitar que nuestros datos personales sean utilizados para fines que nosotros no hemos autorizado. Es así que la Ley de Protección de Datos ha creado la Autoridad Nacional de Protección de Datos para que regule este derecho fundamental. Tras la pausa vamos a conversar sobre el tema con el doctor Samuel Abad, abogado constitucionalista. No se mueva. Bien amigos, nos encontramos con el doctor Samuel Abad Yupanqui, abogado constitucionalista. Buenos días, doctor Abad. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Cuéntenos primero, ¿qué es esto del derecho de la autodeterminación informativa? Mire, el derecho a la autodeterminación informativa es un derecho humano que le corresponde a toda persona y que en el fondo se puede también denominar el derecho a la protección de los datos personales. ¿En qué consiste? Le explico con un ejemplo. Si usted va a un médico y el médico registra en su hoja clínica sus datos sobre su estatura, sobre su salud, sobre sus enfermedades, eventualmente le toma fotos, eso se va a almacenar en un banco de datos.
y usted tiene derecho a que esa información que está contenida en ese banco de datos sea usada correctamente, que no sea distribuida sin su autorización, que no sea manipulada, que no sea enviada, por ejemplo, a empresas farmacéuticas para que le lleguen productos farmacéuticos. Es decir, usted tiene derecho a que cuando una empresa privada o una entidad pública le pide datos, para incluso una empresa privada, para un concurso, por ejemplo, llenar un cupón donde pone sus datos para obtenerse un auto, por ejemplo, tiene derecho a que esos datos que están registrados, que constan en un sistema informático, no sean utilizados indebidamente. En consecuencia, lo que ocurre es que hoy día se está reconociendo el derecho de toda persona a que en el tráfico privado y en el tráfico público los datos sean protegidos y que solamente se utilicen con el consentimiento de la persona. Si se utilizan sin su consentimiento o si se utilizan indebidamente, se viola este derecho y hay sanciones y hay infracciones, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que se da esta ley que protege nuestros datos personales? Bueno, en primer lugar hay que tomar nota que este derecho está reconocido en la Constitución peruana desde el año 93. Lo que ocurre es que el 93 a la fecha no había ninguna ley que regule todo este derecho. Recién este año, después de varios intentos frustrados, se aprobó la ley 29733 el 3 de julio, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Se dicta en un contexto donde el Perú es un país que está ingresando a la modernidad, el Perú es un país con auge económico y donde las economías están globalizadas. Y en otros países también existen leyes de protección de datos personales, en Europa, en los Estados Unidos, y evidentemente en el tráfico internacional se requiere que no solo los países extranjeros, sino también el Perú, tengan leyes que protejan los datos personales, porque los datos también se pueden comercializar de manera en forma internacional. Por tanto, es lógico que si el Perú está avanzando, si el Perú está creciendo, exista protección a los datos, que son datos que pueden estar libremente en el mercado, siempre respetando el consentimiento de las personas. Claro, porque aquí, al menos en el Perú, uno puede comprar bancos de datos en las calles que conocemos, donde uno va y compra un programa de computadora, puedes adquirir un banco de datos, ¿no? Sin duda ese ha sido el problema. En el Perú, lamentablemente, los datos se compran y se adquieren de la forma más irregular. Hoy día se pueden comprar datos por 5 o 10 soles en zonas muy conocidas. Puedo conseguir su celular, le aseguro, su correo electrónico, sin que usted me lo dé, sencillamente porque se pueden adquirir de esa manera, y eso está mal. Lo que trata de hacer esta ley de protección de datos es corregir esta situación para reconocer que hay un derecho, que este derecho tiene una amplitud, que exige el consentimiento, y que esas empresas informales están cometiendo infracciones y que deben ser sancionadas, porque no es posible que los datos de las personas se comercialicen indebidamente. Y esta ley de protección de datos, yo le consultaba antes de la entrevista, que tiene otros 3 derechos dentro, ¿no? Uno de ellos es el derecho al acceso. Claro, hay que tomar en cuenta que en una sociedad como en la que vivimos, donde el sistema informático y vivimos en una sociedad de información donde toda la información circula, existen bancos de datos en empresas privadas, en empresas públicas. Una empresa tiene un banco de datos de sus trabajadores, tiene banco de datos de sus clientes, de sus proveedores. Una entidad pública tiene bancos de datos sobre, por ejemplo, sus clientes también, o sus proveedores, o sobre las personas que trabajan ahí, etcétera. Existe una proliferación de datos. Los hospitales públicos tienen datos sobre las personas que se atienden. En consecuencia, tiene que haber una regulación que garantice que esa información no pueda ser utilizada indebidamente, y por eso se reconoce este derecho, que tiene manifestaciones. Yo tengo derecho, por ejemplo, en primer lugar, a que si sé que hay un banco de datos y que tengo la impresión de que ese banco de datos tiene información sobre mí, yo tengo derecho a acceder, a que me den esa información. En segundo lugar, si ese banco de datos correctamente tiene la información, debe tenerla, pero la información es inexacta, yo tengo derecho a corregirla, para que se diga, muy bien, yo tengo esta enfermedad, pero no tengo esta otra, y se corrige la información. Tengo derecho también a que si la información es incorrecta, es una información mentirosa, es una información exacta, se elimine, porque es incorrecta. Si tiene información una entidad privada sobre datos absolutamente sensibles, por ejemplo, la orientación sexual de un trabajador, tiene la información sobre que su trabajador es gay. Esa información no puede estar ahí registrada porque esa información es sensible. En consecuencia, yo tengo derecho a eliminar esa información, porque eso puede generar discriminaciones. Y eso, ahí entra
el que yo tenga derecho a preguntar de qué fuente provino de repente una información errada, equivocada o muy sensible que yo no quiero que se sepa? Claro, claro, yo tengo derecho a todo eso y tengo derecho a evitar que se transmita si es que es una información correcta. Yo le contaba hace un momento que hace años hubo una situación de una ex Miss Perú que se hizo una operación, ¿no? Como suele ocurrir, una operación de cirugía estética. Dio la autorización probablemente para que le tomen fotos de cómo era antes y cómo quedó después. Y después esa información que estaba registrada en el banco de datos del médico cirujano privado se distribuyó y se distribuyó sin su autorización. Es una flagrante violación de sus datos personales. Ella probablemente autorizó a que le tomen la foto, pero la finalidad de tomar la foto era para evaluar el avance de la cirugía, para ver que hay un resultado positivo, pero en ningún momento autorizó que se distribuya esa imagen que le causaba ciertamente perjuicio. Si la ley hubiera estado vigente, eso hubiera ameritado una sanción muy severa a este médico que distribuyó esa información sin autorización. Pero ¿por qué regular algo que ya pasa? Hay que sancionar que ya afectaron mi reputación, que ya afectaron mi privacidad. Claro, dice usted muy bien, ¿por qué esperar a que se sancione? Creo que lo que hay que tratar de hacer es evitar eso, pero claro, pueden haber supuestos en los cuales se distribuye sin su autorización, y esos supuestos son muy difíciles de evitar, porque obviamente está actuando sin mi autorización, pero si lo hace, lo que tiene que quedar claro es que hay infracciones. Esto además me lleva a lo siguiente: en el Perú no estamos acostumbrados a una cultura de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque sencillamente en el Perú hemos vivido en la situación de la informalidad absoluta. Los datos se utilizan para lo que le dé la gana en la entidad privada o pública y en consecuencia cualquiera puede tener información a esos bancos de datos. Y es más, uno está obligado a dar esa información, ¿no? En el caso, por ejemplo, de bancos, si uno no manifiesta algo que te están preguntando, tienes todas las posibilidades cerradas a un préstamo. Pero lo importante de esta ley es que establece pautas para evitar eso. Y una pauta fundamental es el consentimiento. La regla en esta norma es: tomen mis datos con mi consentimiento. Y si son datos sensibles, por ejemplo, sobre una orientación sexual o sobre salud, tiene que ser el consentimiento por escrito, si no, no vale. En consecuencia, esta ley trata de garantizar la protección a este derecho y eso es lo positivo. Cierto es que una ley no resuelve ni cambia los problemas del país de la noche a la mañana, y por eso saludo que ustedes aborden este tema para que se pueda ir conociendo los alcances de la norma, los alcances del derecho que tiene toda persona, donde el consentimiento es un tema fundamental, que se sepa que hay infracciones y que hay sanciones, y que se sepa que hay una autoridad que ha sido creada por esta ley, que es la Autoridad de Protección de Datos Personales, que está a cargo del Ministerio de Justicia, que puede imponer estas sanciones. Esto ciertamente va a ser progresivo porque la ley es de julio, va a haber un reglamento, la autoridad está en proceso de implementación y, como le decía, detrás de esto hay un tema cultural. Las entidades privadas y las entidades públicas y la sociedad en su conjunto tiene que asumir que si bien vivimos en una sociedad de la información, donde los datos circulan con mucha frecuencia, donde el desarrollo de la tecnología hace que se facilite con un correo electrónico, puedo enviar información, acceder a una página web, puedo conseguir mucha información, hay que tomar nota que más allá de eso, detrás está la protección de un derecho donde hay que equilibrar esas tecnologías con el derecho que tenemos todos a que no se use indebidamente nuestros datos. Bien, doctora Abad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias por la entrevista y por la explicación también. Gracias a usted y hasta otra oportunidad. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos con el doctor José Quiroga, director nacional de Justicia y jefe de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Volvemos.